Estamos avisando a tus seguidores. 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 Buenas todos. Bienvenidos. Somos 34, 57, 56, 65. ¿Llegaremos a 100? 80. ¿Llegamos o no llegamos a 100? No sé, vendrá Dani Meca 84. Brindo con ustedes con café. 96, 98, dos más para 107, vamos. Que aparte es un bondi que pasa por Villa Urquiza. Me gusta, eso siento que me trae suerte. Hola, Vale, dice Nico, tengo todos tus libros, gracias. Lucistiari, Bonjour Victoria, Pedro, Al Toque, Natalie, Cefrinx. No sé si vino. Hola, Pamela. Daniel Meca, ahí está, a Daniel Meca. Ya somos 140. Para, que no se vaya. 142. Daniel Meca, ¿dónde está? Che, ahora no lo encuentro. Uf. Para que en estos momentos me convierto en mi tío Coco. Acá está, Daniel Meca. Ahí lo invité. 156. Hola Sandra. Hola Daniela. Hola Carola. Hola Dani. ¿Cómo estás, tío Coco? Eso, ¿viste? Me convertí en mi tío Coco. Tenía el objetivo de llegar a 100 y ya vamos por 185. Mirá vos. Impresionante. Ese es el minuto a minuto, ¿no? Es la cucaracha. En la cucaracha, 193. Mirá, 196, un montón. Les quiero contar a los que andan por acá que cada vez que hacemos este vivo, 198, 201, ya superamos los 200, por lo general lo ven entre 3.000 y 4.000 personas, entre todos los que entran, salen. Es un montón, ¿eh? Un montón. Estamos bien los 198 ahora. Ahora 195, gente que se aburrió y se fue, pero Sí. llegamos a 207 hace un rato, por eso. Habrá sido por mi chiste recién, ¿viste? Vamos perdiendo. Es proporcional. Mirá, si esto fuera la tele, vos ya estarías despedido. Sí, sí. O me desdoblan el sueldo, quizás. No, pero eso ya te lo hicieron, ¿eh? Sí, bueno, ¿sabes qué te iba a comentar? Que estoy preocupado por una pyme que está sufriendo mucho las consecuencias económicas y la verdad que me preocupa, digamos, su situación porque desdobla el sueldo. Sí, es muy Quizás no la grave. conocés, es una pyme que está en Tacuarí, Fino Quieto. A ver, déjame que busco acá en las páginas amarillas. ¿Puede que responda el nombre de AGEA, Sociedad Anónima? Mira, me parece que tiene la razón social es el nombre, no, mejor dicho, el nombre es el nombre de un instrumento de viento. No sé si... La trompeta, el trompetín, el trompetín. Trompetín, ¿no? ¿Eh? No, creo que era el trombón, pero no estoy seguro. Bueno, ya que hoy tenemos un Instagram Live dedicado a la música, tal vez lo podamos averiguar en estos Sí. 55 minutos. Quizás podemos responder esa pregunta, pero la verdad que me preocupa la situación financiera. La verdad que sí. Yo trabajé 14 años también en una empresa parecida y nunca pasó, hasta donde yo sé, que no paguen los sueldos, pero están pasando cosas que no habían pasado nunca. Se está muriendo gente que no se había muerto antes. Claro, eso sí es raro, me Es preocupa rarísimo. eso. Es rarísimo. Mira, Dani. I can get no satisfaction. ¿Qué tal? Hermosa. Yo te digo que soy Team Beatles. Mira, deberíamos haber hecho un versus. Stone Beatles. Yo soy definitivamente Team Stones. Y en la polémica de la cuarentena estoy con Mick Jagger, ¿no? Apa. Y tiene razón. Primero, todos sabemos que Paul McCartney se murió, no jugamos más con eso. Lo sabemos eso. Sí. Ya está. Es indiscutible. Y por otro lado, los otros siguen tocando con su formación casi original, los Stones, ¿entendés? ¿Qué te puedo decir? Sí, bueno, lo de Paul tenés un punto ahí. Es polémico, pero sí, yo creo que hay serias evidencias que murió ahí en los 60. Yo estoy seguro de que sí. Y si te parece, mira, esto nos da el pie justo para empezar. Como venimos, hoy lo conté en la radio, vos estabas durmiendo seguramente, Dani, pero hablé mucho de vos por radio hoy. ¿Ah, sí? Sí, porque, bueno, para los que no sepan, a partir de una entrevista que le hice a Dani hará 2 o 3 meses, una de las últimas,
pre-aislamiento, por su sensacional iniciativa, emprendimiento, poesía por newsletter, el primer domingo de cuarentena, Dani me propuso, Dani Meca, yo lo tengo abajo, no sé si todos lo tienen en la misma ubicación, yo lo tengo acá abajo, colega y periodista de Clarín y ya amigo a esta altura, me propuso, che, el primer domingo, ¿por qué no hacemos un Instagram Live hablando de libros? Bueno, dale, y a partir de ahí se convirtió en una costumbre de los domingos a las 5 de la tarde para combatir el bajón dominguero. De hecho, tengo otro Instagram Live a las 7 de la tarde hoy, pero para hablar de cine con el bueno de Matías Lertora, amigo de Metro y Medio. Se convirtió como una suerte de desafío donde cada uno, alrededor de una temática, elige 5 libros. Hicimos 5 libros de autores estadounidenses, 5 libros. Hola. Hola, Fica. Hola. Hicimos 5 libros de autores nacionales, hicimos biografías, bueno, hicimos bárbaro. Y hoy toca 5 libros de música, ¿verdad? ¿Verdad? 5 libros de música. Es cierto, 5 libros de música, así que bueno, yo me puse la remera de los Stones, que de paso aprovecho para hacer el PNT, es de Bolivia, pasen por @ Divina Bolivia y el otro no me acuerdo, tiene 2 cuentas de Instagram Bolivia, así que voy a empezar, si te parece Dani, si me dejas empezar hoy, porque me parece que está a tono con un librazo. Sí, ya sé, está al revés, ya lo sé. Viajando con los Rolling Stones. Un libro de la colección de crónicas de Anagrama. Te voy a decir, creo que no va a ser el único de los que yo elija. Lo escribió Robert Greenfield. Robert Greenfield fue en todo el boom del nuevo periodismo estadounidense uno de los más, digamos, de los más ubicados en el lado B, ¿no? En el periodismo contracultural. Escribió muchos libros de este estilo, siguiendo a músicos en el camino. Y este es un libro muy, pero muy, muy impresionante porque documenta una gran gira, lo que fue considerado el acontecimiento musical de toda la década del 70, que fue la gira de los Rolling Stones por todos los Estados Unidos. Empezaron en la costa oeste. Si no me equivoco, había pasado muy poco tiempo de la masacre, de la matanza de Altamont, donde estuvieron los Stones. Empieza la gira en la costa oeste y termina en la costa este, en Nueva York. Y en el medio cruzan todos los Estados Unidos, los Rolling Stones, acompañados por este sujeto, Robert Greenfield. Claro, cuando uno dice, es increíble, recién uno ponía acá el más nuevo, es Ron Wood, de los Rolling Stones. Sí, Ron Wood es el más nuevo y tiene como 225 años, pero es increíble que Jagger, Charlie Watts y Keith Richards hayan vivido todo lo que vivieron y que sigan en pie y que sigan tocando. Porque lo más valioso que tiene este libro, yo no soy un interesado ni en la técnica musical, no toco ningún instrumento, ni en la composición, ni en nada de la manufactura o de la hechura de la música, ¿no? Pero sí de todos los fenómenos culturales organizados alrededor de la música. Y este libro, Viajando con los Rolling Stones, como te digo, empieza en 1970 y a medida que van cruzando Estados Unidos, y esto es lo más maravilloso de estos 3 tipos que se mantienen de la formación original de los Rolling Stones, en esta crónica se van cruzando con, a ver si te suena, Truman Capote, Hugh Hefner, dueño de Playboy, la princesa Radziwiłł, que era una alta integrante de la sociedad estadounidense y pariente de Jackie Kennedy, Andy Warhol y toda la factoría. Y a medida que van avanzando en las ciudades se van cruzando con distintos personajes que fueron satélite en algún momento u otro de los Rolling Stones y que están documentados acá. Para mí, y esto, una vez yo daba un curso de periodismo joven en la época en la que editaba en el CIDE Clarín, y para mí esta es la crónica definitiva. Después se intentó hacer muchísimo tiempo.
Muchísimas veces se intentó hacer, el libro salió publicado en el 74, la gira empezó en el 70, se intentó copiar mucho, sobre todo a partir o a través de la revista Rolling Stone, pero este libro es la crónica definitiva, Viajando con los Rolling Stones de Robert Greenfield, un libro que es sensacional, no solo por la narración, el aparato, el dispositivo de narración periodística, es una gran crónica de casi 400 páginas, sino por el retrato, la Polaroid de la década del 70 y estos increíbles tipos, los Rolling Stones, en su gira por los Estados Unidos. Lo recomiendo muchísimo, Dani. Muy, muy, muy mucho. Anotado ahí. Alguien ponía recién, creo que con muy mala intención, Paul no se murió, que se muera Jagger. Pero la verdad que yo no avalo ese tipo de comentarios, ¿eh? No lo avalo. Todo el mundo sabe que se murió, Paul. Claro. Podríamos poner Paul no se habría muerto, que se muera Jagger. ¿Viste? Los periodistas con el potencial somos muy... Es una muy tentación. Es una Sí. tentación. Habría, ¿viste? No... ¿Es chequeable o no chequeable? Bueno, de los creadores de la crisis causó 2 nuevas víctimas. Sí, sí. Bueno, me obligaste a desempolvar un libro que no iba a desempolvar. Porque... Yo no te obligo a nada, ¿eh? Vamos a dejar esto en claro. Yo no te obligo a nada. Lo Después desempolvaste porque vos querías. voy a mostrar los chats de la semana y las amenazas. No, mentira. Sí. Fica está de testigo. Un libro que ya hablé en la primera charla. Al revés. Ahí. Ahí, Ahora sí. Ahí. Sí. Bueno, El sonido de los Beatles, de Jeff Emerick. El ingeniero de sonido. Me interesa algo que te voy a robar una idea que vos dijiste, que el libro que comentaste recién era una Polaroid de los 70. Me parece que este libro, y en particular los Beatles, son una Polaroid de los 60. Te voy a trazar 10 años, una década atrás. Bien. Jeff Emerick, para los que no lo conocen, fue el ingeniero de sonido de los Beatles. Venía Paul, John, Ringo, George, George Martin, y metemos ahí al sexto Beatle, a Jeff Emerick. Ingeniero de sonido que trabaja fundamentalmente con el disco Sgt. Pepper's. Es el interlocutor a quien John Lennon le dice: quiero sonar como el Dalai Lama cantando arriba de una montaña. Y Jeff Emerick dice: ¿qué carajos? Y estamos hablando de los años 60, estamos hablando de que no hay PC, PC no Partido Comunista, porque sí había, sino Personal Computer. Y viste que hay que aclararlo para los millennials. Y sí, no tienen ni idea de algunas cosas. No. Y le pide eso, y la evolución de ese pedido de John Lennon terminó siendo Tomorrow Never Knows, ¿no? Por ejemplo. Algo que cuenta Jeff Emerick, a quien tuve la posibilidad de entrevistar para el periódico del Clarinete, que fue una posibilidad increíble. Por eso lo tengo firmadito, mi libro por él. Golazo. Un golazo. Después lo pongo en Mercado Libre, ¿viste? Como tengo desdoblado el sueldo, Claro. No, pero ponelo en consignación, ¿viste? O en empeñalo. Cosa de poder recuperarlo el día que cobres. Me gusta, tenés buenas ideas. Te digo porque yo pasé por lo mismo el mes pasado, así que... Claro, estamos hermanados. Claro, yo ya estoy entrenado en esto de cobrar diferido. Claro, sí, la cuarentena causó un nuevo desdoblamiento, ¿no? Eso, sí. Y las víctimas somos nosotros. Sí, obvio. Y dice algo muy interesante Jeff Emerick, que dice: el verdadero productor de la banda era Paul McCartney. Este es un retrato de Paul McCartney, el libro, ¿no? Él naturalmente estaba mucho más cerca en el concepto musical de Paul, pero cuenta cosas como que Paul, cuando todos se habían ido, ¿no? Paul se quedaba con los dedos sangrando, pasando una y otra vez las bases del bajo, por ejemplo, de los temas, ¿no? Digamos, lo pinta y lo retrata como un obsesivo de la música, un obsesivo de la perfección, y lo pone a John desde un lugar un poco más dejado, si se quiere, ¿no?
y retrata algo que es interesante porque en general se considera a John Lennon el vanguardista de los Beatles, y el primero que toma contacto con las vanguardias en realidad es Paul McCartney. De hecho, si vos ves la tapa de Sgt. Peppers, tenés personajes como Stockhausen, ¿no? Que era como un personaje extraordinario en los 60 en tanto a la experimentación sonora, y es alguien que pone él dentro de la tapa, ¿no? Entonces, digo, la vanguardia, esto no es una descalificación de John Lennon, ni mucho menos, porque son fenómenos extraordinarios, pero me parece que hace bastante, pone un lugar bastante justo el lugar de Paul dentro de la banda, que en efecto yo creo que fue el productor de facto de la banda. Así que bueno, recomendadísimo El sonido de los Beatles, para mí el mejor libro que se haya escrito sobre los Beatles. Muy bien, Dani, te recuerdo que hay un desafío extra en este vivo, que es elegir un disco. Exactamente. ¿Tenés el tuyo? Eh, Tengo una artista, no sé si un Bueno, disco. no lo develemos ahora, para bonus track, yo para saber si lo tenías o si tenías que ir a buscarlo o pensarlo. Lo tengo, lo tengo. Perfecto, bueno, yo también. Che, voy a continuar entonces con la misma tónica, incluso con la misma editorial y hasta con la misma colección del libro anterior. Y mi segundo elegido, vas a decir qué poco original que soy, pero sí, soy poco original, es de la misma línea Rolling Thunder, con Bob Dylan en la carretera. Ya te digo, a mí lo que me interesa mucho es eh, digo, más allá, por ejemplo, el libro que vos mostrabas recién, ¿no? El de los Beatles, Nico tirar raid, me dice Florencia. No, el tema es, ¿ustedes no están invadidos de mosquitas de la fruta? Sí, sí. Es impresionante, loco. Yo no puedo más, siento como que me estoy pudriendo. Tengo una nube de mosquitas de la fruta por todos lados. En realidad tomaron la calle en la cuarentena. Es algo que los diarios no están contando. Por eso te digo, están ocultando muchas cosas los diarios. La conspiración de la mosquita de la fruta es una de las principales, que vendría de la mano de la reaparición de Kim Jong-un, que vos recordarás, Dani, cuando hicimos el vivo anterior, estaba muerto y ahora está vivo. Sí, Entonces sí. yo ya yo Es no de la entiendo escuela, nada. es de la escuela de Paul McCartney, en realidad. Claro. Bueno, este libro es un libro muy parecido al anterior, por eso ustedes dirán que soy muy poco eh, original, pero que transcurre 5 años después, o sea, en 1975. Y además fue escrito por Sam Shepard. Sam Shepard fue un gran escritor estadounidense, actor, tal vez lo recuerden de muchas películas, este Sam Shepard, y estaba muy vinculada con muy vinculado Sam Shepard con la contracultura, ¿no? Y es un libro que tiene un planteo, una propuesta bastante parecido al anterior, pero se nota algo muy notorio, muy distinto, que es el compromiso político de Dylan que los Stones nunca tuvieron. Entonces, el libro anterior narra las fiestas, los desmanes, la vida en la camioneta, los aeropuertos, los aviones. Y este libro, en cambio, narra 5 años de diferencia que marcan una bisagra muy grande en la cultura de Estados Unidos, porque justo en el medio de la gira o al principio de la gira detienen al boxeador Huracán Carter en Estados Unidos, al parecer por motivos racistas. Él era negro y Bob Dylan sale con la gira por los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, en un libro, el anterior, donde ellos, los Rolling Stones, se cruzaban con Truman Capote, Jackie Kennedy, la princesa Radziwill, todos legendarios fiesteros. Acá, en este libro, él se va cruzando, por ejemplo, con Mohamed Ali, uno de los personajes que aparecen en el libro, T-Bone Burnett, Allen Ginsberg, Mick Ronson, Joan Baez. Te das cuenta que hay una diferencia, ¿no?, de perfiles y de personajes. Pero también, viste que siempre fue muy elusivo Bob Dylan para hablar de sí mismo, para mostrarse, para explicarse. Eh, em, Están las crónicas, las famosas crónicas de Bob Dylan, de las que él prometió que iba a haber 3 volúmenes y solo escribió uno. El día que fue a entregar, a recibir el premio Nobel que le entregaban no fue. Y yo tengo la teoría también de que Bob Dylan, yo no sé si murió como Paul McCartney, pero de alguna manera fue reemplazado, y esto lo digo muy en serio, por alguna suerte de
personaje maligno, mefistofélico, diabólico o todo lo contrario, celestial y angelado, porque es una persona completamente misteriosa, etérea. La última vez que vino, que habrá sido el año 2012, si no me equivoco, a la Argentina, o 2013, se presentó en un teatro de la Avenida Corrientes, probablemente el Ópera, tengo muy mala memoria para eso. Y pasó algo extraordinario, pasaron dos cosas extraordinarias. Primero, el escenario estaba vacío, los músicos, y sin que se apaguen las luces, él apareció en el escenario. De golpe hicimos todo ahí y dijimos, pará, es Dylan. Dylan estaba todo vestido de negro, con un coso negro, tapado negro, capa negra, sombrero negro. No se lo podía reconocer. Bueno, sabía si abajo estaba Dylan o el cuartetero Sebastián. No sabías nada. Y había un detalle que algunos observamos y que incluso salió reseñado en diarios de la época, y que es que Dylan no hacía sombra sobre el piso. No proyectaba sombra. No proyectaba sombra. Fue famoso ese concierto, el último que dio en la Argentina, porque lo cerró cantando Blowing in the Wind. Su clásico, tal vez su canción más conocida. Pero la cantó. Es el muchacha de Bob Claro, Dylan. claro. Pero la cantó de una manera tan distorsionada, tan absolutamente distorsionada, que cuando salimos todos del teatro, nadie se pudo llegar a dar cuenta a tiempo que lo que había cantado era Blowing in the Wind. Todo el mundo conoce, ¿no?, la melodía de Blowing in the Wind, y él hizo algo así como... Indistinguible. Un misterio. Así que en este libro, Rolling Thunder, con Bob Dylan en la carretera, uy, lo veo a Dani medio congelado ahora, o será que me congelé yo. Puede ser, ¿eh? ¿Me congelé yo o se congeló Dani? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay alguien? Se fue Dani, ahí está, bueno. En este libro, entonces, lo que digo es, por ejemplo, podemos conocer algunas cosas del pensamiento de Bob Dylan. Él dice, los fans son más peligrosos que un hombre con un arma porque andan persiguiendo algo invisible, algo imaginado. Por lo menos con una pistola sabes a lo que te enfrentás. Esto, de alguna manera, esta cita que encontré en este libro, vendría a confirmar la idea de que Bob Dylan tal vez fue reemplazado por alguna clase de entelequia, porque para mí no existe. Ah, bueno, acá está, mira. El famoso truco del telón, cómo entra y sale de los escenarios Bob Dylan sin que nadie pueda verlo. Es muy impresionante. A ver si lo puedo... Este es el libro, amigos que andan preguntando, ¿eh? Rolling Thunder con Bob Dylan en la carretera. Uf. ¿A Dani se le murió el celular o fue el influjo de Bob Dylan? A ver si lo puedo encontrar. Nico, ¿no usas anteojos? No, estoy operado de la vista. A ver si lo ubico a Dani Meca. Che, ya me empiezo a preguntar. No, ni aparece tampoco. Chicos, ¿qué pasó? Uy. Che, me estoy asustando, ¿eh? En serio les digo. Fue reemplazado por Alejandra Darín, son iguales. El otro día les dijeron que que en realidad es Benedict Cumberbatch, Dani Meca. Acá me dicen que me deje los bigotes. A veces tengo y a veces no. Me pasa, no soy muy bigotero. La sombra de Dylan lo tapó. Fueron las mosquitas, dicen. Ya vuelve Dani, está encendiendo el celular, dice Marty. Seguí con Fica, dice Pamela. Fica está durmiendo como hacen los galgos todo el día. Saludos desde Perú, dice Tincho. Nico dice, Mick le mandó un gualicho. Eso puede ser, ¿eh? Qué raro. Bueno, la cuestión es que, saludos desde Córdoba, dice Zanotti, somos un montón acá, seguí vos, dice Pavo, que estoy esperando que vuelva. Vale la pena las memorias de Woody Allen, dicen que es medio floja, lo leí. No lo leas, lee la reseña que yo hice y te ahorrás muchos momentos. Ahí vuelve Dani Meca, amigos, ahí vuelve.
Les prometo que va a venir. No va a venir. O va a venir. ¿Va a venir? No va a venir. O va a venir. Va a venir. Va a Nico, venir. Nico, tengo una explicación absolutamente terrenal a esto. A Es ver. es la primera vez que me pasa. Bueno, a mí me pasó muchísimas veces lo de la primera vez. Muchísimas. 100 Sí, veces. sí, es como que siempre pasa la primera vez. Te recomiendo mucho este libro, Dani, y en esto que decíamos acerca de lo inasible de Dylan, tenía una cita acá que es muy reveladora de su pensamiento y por eso ya te digo que este libro me parece tan fascinante. Los fans son más peligrosos que un hombre con un arma, porque andan persiguiendo algo invisible, algo imaginado. Por lo menos con una pistola sabes a lo que te enfrentás. Él mismo se asimila a un algo invisible. Es increíble, ¿no? Después de haber visto ese show y de pensar eso, que abro en cualquier lado y me encuentro con esa cita. Así que una manera de ver a algo invisible como Bob Dylan. Pensé que era una cita de Mark Chapman. También, como no. Mira, acá hay algo interesante hablando de música que dice Maxi, que dice, Nico, la vuelta dudosa de Kim Jong-un, ¿no te hace acordar a la supuesta doble de Avril Lavigne? Bueno, Avril Lavigne es otro caso igual al de Paul McCartney, que se dice que murió Avril Lavigne. Si no me equivoco, murió de lupus o de una enfermedad parecida, y en pleno éxito, años 2007, 2008, pleno éxito mundial, la mitología, la conspiranoia, dice que la discográfica la reemplazó con una doble. Es exactamente lo mismo que se dice de Paul McCartney, ¿no? Sí, en realidad, bueno, ahí comentaban que ya no soy yo este que está acá, es un doble. Uh-huh. Fue esta puesta en escena. Y alguien ponía, ahí comentaban, que varios me dijeron, me dice, ¿te pareces a Lisandro Aristimuño? Y yo Sí, quiero para mí, de todo lo... Acaban de decir que sos parecido a Alejandra Darín. Le Mirá, dijeron Benedict Cumberbatch, pero para mí Aristimuño sos un calco, pero un sí, calco. pero a mí me indigna porque yo creo que Lisandro Aristimuño se parece a mí, ¿no? Yo creo que hay que aclarar. Yo creo que hay que aclararle a la audiencia que vos sos un tipo grande, tenés más de 50 años, entonces todos los que sean más jóvenes se parecen a vos Sí, necesariamente. sí, tengo el retrato de Dorian Gray ahí dando vueltas. Claro. Bueno, Dani, a ver, continuamos. ¿Cuál tenés vos ahora? Como te admiro, Nico, voy a seguir en tu... Pero ese es un librazo. Ahí dejaste 3 aguinaldos, ¿eh? Sí, era la época en la que no me desdoblaban el sueldo. Entonces Claro. podía comprarlo ¿Te acordás de tranquilamente. ese? ¿Te acordás de ese mito urbano? Como la doble de Avril Lavigne y el doble de Paul McCartney, el aguinaldo. ¿Cómo era? Aguinaldo, que le decían aguinaldo, sueldo anual complemento. Pues ya lo vamos a averiguar, porque es algo que se perdió en la historia. Sí, es Zack con K. Más o menos venía por ahí. Sí, viene de ahí. Vamos con Bob Dylan. No, me interesa mucho lo que planteas de Bob Dylan. Hace no mucho volví a ver la película, creo que se llama La historia sin mí, La vida sin mí, la que hay varios personajes que hacen Bob Dylan, entre ellas Kate Ah, sí. Blanchett, que es una película, me parece, de un guión muy novedoso, muy interesante. Esa la hizo Todd Haynes, si no me equivoco, ¿no? No sé el Ah, director. Me parece, ¿eh? Mi a memoria ver. puede fallar. Puede fallar. Está averiguando en vivo Dani Meca. Sí, exactamente. Mirá qué buena memoria. Todd Haynes. Y, digo, y me parece que está bueno esto que vos mencionás y que trabaja un poco el guión de los muchos Dylans que hay, ¿no? Porque vos tenés el Dylan de los años 60 ahí en el café, en el Greenwich, perdón, que lo tenés ahí conviviendo con los beatniks, ¿no? En todo ese fenómeno y de repente en los 90 lo tenés con el Papa, ¿no? Y de repente lo tenés, digo, pues él tuvo una parte mega mística, mega religiosa que le pegó por ahí. Y después, bueno, tenés al Bob Dylan actual que en los recitales no se entiende bien qué está, qué está pronunciando. Y me parece muy interesante también como retrato, ¿no? Digamos, de la mitad del siglo pasado, ¿no? Digamos, esa explosión de los años 60. Y sobre todo, más allá, digamos, de la letra de Bob Dylan, lo que produjo en otros artistas, ¿no? Porque si hay un artista en tanto letrista que fue
imitado hasta el hartazgo de Bob Dylan, ¿no? A la hora de escribir, a la hora de cantar incluso. Mosquitos. Es interesante incluso porque a Bob Dylan le decían de todo, en cuanto decían que tenía una voz de graznido, ¿no? Y él viene a romper un poco también los cánones de belleza en tanto lo musical, ¿no? La estética musical, qué es lo correcto, qué es cantar bien, qué es cantar mal, ¿no? Me parece que también es un personaje que enseña. En definitiva, este libro me interesa porque no es un libro, no es una biografía, son sus letras, y algo mejor que están las letras en español y están las letras en inglés, ¿no? Lo cual te permite a vos un abordaje mucho más sutil de las letras y de las traducciones, que podés llegar a discutirlas. De este libro hay algunas discutidas para mí, digamos, a la hora de traducir, y que viene con notas, además, sobre algunos temas y algunos discos. Nada, buenísimo Bob Dylan, me parece que estamos ahí en onda, y para mí muy bien merecido el premio Nobel, sea el Bob Dylan con sombra o el que no da sombra, cualquiera de los dos. Aquí Fede dice, ¿alguien puede escribir por acá los libros, por favor? Bueno, cuando termina el vivo, subimos una foto cada uno aquí a las historias con los libros que mencionamos, así que no se preocupen, no tienen que ir anotando. Ahora pasamos a un pequeño librito, y acá clausuro la década del 70, porque es un librito muy chiquitito que salió hace poco, acá, pero que también se detiene en un... Tal vez porque la década del 70 fue en la que nací yo, no sé por qué, con la egomanía que nos caracteriza, me interesa puntualmente. Te hablaba de los Stones en los 70, de Dylan en los 70, y ahora me toca hablarte de Bowie en los 70. Es un librito muy flaquito, muy chiquito, de un periodista inglés, Simon Critchley, que se detiene en algo que puede ser una miniatura, y eso es lo que me gusta, ¿no? Literatura de la miniatura, pero que a él le cambió la vida, y fue esa tarde del 6 de julio de 1972, y los invito a todos ustedes que cuando termine esto vayan a YouTube, o ahora mismo si desean. Fue esa tarde del 6 de julio de 1972 en que David Bowie se presentó en el programa Top of the Pops, el famoso programa de la BBC, que estuvo en el aire como 50 y pico de años. De hecho, terminó hará 2 o 3 años, y cantó Starman, ¿no? David Bowie con su orquesta, con su banda. Era la época muy Ziggy Stardust de Bowie, o sea, era la época espacial, la época que se ve en la tapa del libro, ¿no? Donde tenía el pelo pelirrojo, medio Monumental Moria de los 80, el traje espacial. Pero en esa emisión de Top of the Pops, 6 de julio de 1972, apareció Bowie. Todo el mundo se quedó congelado porque lo vio bajar de una nave espacial. Empezó a cantar Starman, una canción que aparte es muy emocionante, muy sentida, habla de la alienación, ¿no? de la época contemporánea. Y pasó algo que no solo no había pasado nunca en la televisión de Inglaterra, no había pasado nunca en ninguna televisión, creo yo, año 1972, televisión en blanco y negro, aquí en la Argentina. Creo que hay registros en color de esto en la BBC de Londres. David Bowie, durante la interpretación de Starman, empieza a franelear con su guitarrista, con Mick Ronson. Primero le pasa la mano por el hombro, y después empiezan, no a besarse ni mucho menos, ¿no? Pero sí como a rozarse mientras interpretan la canción. Y eso se consideró, primero, un escándalo tan, pero tan fenomenal. Fue tapa de los diarios al día siguiente, fueron eternas horas de tertulia televisiva. Pero para otras personas, como este joven Simon Critchley, que en ese momento tenía 6, 7 años nada más, no sé si aquí lo dice, cambió la vida, le cambió la vida para siempre, ¿no? Dice, era abrumador verlo a David Bowie, parecía tan sexual, tan perspicaz, tan astuto, tan extraño, chulo y vulnerable al mismo tiempo. Su rostro transmitía un sagaz entendimiento, una puerta hacia un mundo de placeres desconocidos. Y este libro lo que tiene es una memoria personal, una miniatura, cómo cambió la vida de un nene de Inglaterra,
a los 6 años cuando vio a David Bowie y cuando intuyó la posibilidad de que un varón pudiera rozarse con otro varón, cosa que para él era absolutamente imposible y hasta inimaginable. Y entonces en muy poquitas páginas, ¿no? Y con unas ilustraciones muy bonitas hechas por él mismo, por el autor, habla acerca del influjo que tuvo Bowie justamente sobre parte del despertar sexual de muchas generaciones, ¿no? David Bowie tuvo una declaración muy... de la que él después se desdijo y se arrepintió Bowie, pero muy temprano, no me acuerdo si fue a fines de los 70 o cuándo, dijo en una revista que era bisexual y que había estado tanto con hombres como con mujeres, entre ellos con Mick Jagger. Después se arrepintió y dijo que era mentira, que había hecho una broma. Pero no importa, ya la mecha estaba encendida, ¿no? Definitivamente transformó la manera de percibirse de toda una generación. Estas son algunas de las ilustraciones que el autor hizo de David Bowie. Y se los recomiendo mucho porque, bueno, tengo muchísimos libros de David Bowie, el de entrevistas, de reflexiones de él, el de su club de lectura, biografías y todo. Pero este es muy, muy bonito por el criterio de miniatura, ¿no? El criterio de únicamente enfocar en un aspecto de Bowie, que es en su androginia y en cómo dejó una huella muy profunda en muchas, muchas generaciones. Así que ahí va. Bowie de Simon Chrisley. Bárbaro, ahí fue tu tercero. Sí, me quedan dos. Como es, Nico, como esto es como la tele, me voy a dar el lujo de mandar un saludito a mi sobrino, a Tommy y a Lola, que están ahí conectados y querían muchísimo que los saludemos. Vos fuiste para los 70, yo voy para los 50. John Cage. Una edición rarísima, es una edición que tuve que traer desde España, porque acá no se conseguía, no sé si se consigue ahora, pero bueno, Mercado Libre todo lo puede. Es el libro Silencio. Para quienes no lo conocen a John Cage, el tipo hizo lo siguiente. En agosto de 1952 subió a uno de sus músicos, un pianista, a un concierto en un lugar llamado el Maverick Hall. El músico se sentó al piano, levantó la tapa, no hizo nada. A los minutos cierra la tapa, la vuelve a levantar, mira al público, cierra la tapa, la vuelve a abrir, termina, hace una reverencia y se va. Había pasado la obra, que es 4 minutos 33, famosa obra. Le dijeron de todo al pobre John Cage, botón, hijo de P, Dice que hasta el final de su vida colegas le habían quitado la palabra por lo que había hecho. Y él básicamente dijo, el silencio es un sonido, que efectivamente en el pentagrama se anota, pero él iba más allá de eso, iba al concepto. Dijo, el silencio es un sonido y es el ruido más ensordecedor de todos. Mi obra, 4 minutos 33, es una obra del silencio. Pero él iba un poco más allá de eso, planteaba los sonidos que están en juego, es el murmullo de la gente que decía, ¿qué carajos es esto? El viento que entraba por los pasillos, el señor o la señora que tosía. Y alguien diría, bueno, está bien, a mí también se me hubiese ocurrido. Es como Rauschenberg, ¿no? De las pinturas blancas o las pinturas negras, digo, estas cosas medias conceptuales que empiezan a pasar después de los 60. Pero el tipo, no contento con eso, hizo un libro que se llama Silence, que es precisamente un libro sobre el trabajo del silencio. Es decir, que no era un improvisador en tanto que fue una ocurrencia aguda, interesante para la época, sino que él tenía muchos fundamentos para escribir un libro así, al punto que él, en los años 50, también inspirado en Rauschenberg, a él lo invitaron a un espacio que se llama una cámara anecoica, creo que se llama, la cámara anecoica, donde se supone que no se escucha ningún sonido. Es una cámara, como funciona, esas características. Y él, después de esa experiencia, le pregunta a quien lo acompañó, dice, yo escuchaba un sonido, ¿no? Y él le dice, sí, era el de la circulación de tu sangre, ¿no? Entonces ahí él termina advirtiendo que el sonido es imposible, que aún en los lugares más extremos de silencio el sonido siempre está presente. Yo recomiendo muchísimo a John Cage, sobre todas las ideas de John Cage, un personaje estadounidense muy ligado también a las ideas orientales, al zen, digo, al budismo zen, y el trabajo
sobre la cultura, ¿cómo se llama? El ensamble, ¿no? Entre la cultura oriental y la cultura occidental, 10 años antes que la popularice por algún modo George Harrison con los Beatles, ¿no? Y sus famosos viajes a la India. Así que bueno, mi tercer libro recomendado, Silencio, de John Cage. Con el Maharishi estaban obsesionados los Beatles, ¿no? Acá nos dice, la cámara anecoica llega un momento en el que dicen que escuchás los sonidos de tus propios órganos, dice Germán. Exactamente, Wow. exactamente. Impresionante. Bueno, voy a pasar un poco más a mi propia generación, la generación en la que vivimos. Hola, Ezequiel Derubertis. De los que vivimos en los 90, y una de las mejores y más legendarias biografías, mira, biografía hasta ahora no había elegido ninguna, del fabuloso mundo de la música y de su canal de videos, que es Kurt Cobain, Heavier Than Heaven, la biografía de Kurt Cobain que escribió Charles Cross. No tiene demasiada originalidad. Uy, mira lo que tengo adentro del... ¿Viste que siempre encuentro cosas adentro de los libros? Sí, nunca dólares, digamos. Ojalá hubiera dólares. Todo lo contrario. Tengo un subte-pass. Ah, mirá. Es Con un una volver al futuro. Con una Es un volver al promoción futuro. Es volver al futuro para que me den una papas y gaseosa pequeña gratis en Burger King con un viaje. Entrega tu subte-pass con el beneficio de Burger King. Burger King. Mirá vos, lo encontré dentro del libro. Bueno, y es una biografía bastante... bastante no, muy detallada, muy definitiva, con muchísimos datos que indagan sobre todo en la depresión de Kurt Cobain y más que nada en la autoaceptación. Hay detalles de su vida que a mí me quedaron grabados de esta biografía, porque se enfoca muchísimo en la adolescencia de Kurt Cobain, ¿no? Sus primeros ragueos con la guitarra, sus primeros intentos con la música y sobre todo los problemas de aceptación que tenía con respecto a sí mismo y con respecto a su cuerpo. Nadie podría decir que era un pibe feo, objetivamente, Kurt Cobain, y sin embargo él se sentía horrible al punto de usar dos pares a la vez de pantalones. Se ponía un pantalón y arriba otro pantalón porque tenía tanto complejo tenía con respecto a su delgadez y a su flacura y a la falta de musculatura, que se ponía ropa sobre ropa sobre ropa para simular un poco más de contextura física, y de alguna manera algo que nació de un trauma terminó configurando toda una época y toda una moda, porque el grunge se derivó de eso, ¿no? De ponerse una camisa encima de una remera, con una campera arriba abierta, con un gorro, con un pantalón roto, con otro pantalón más roto encima. Así que es un libro muy interesante, sobre todo porque se enfoca mucho en la adolescencia de Kurt Cobain. Kurt Cobain, para nosotros, él se mató en el año 94. Fue en mi generación, yo estaba en la secundaria cuando él se mató, así que fue como una noticia de último momento que nos enteramos gracias a MTV en aquel entonces. Es célebre el fragmentito de video de Kurt Loder, que era el conductor de MTV News en Estados Unidos, cuando hace un breaking news y hace una... y hace una emisión especial para anunciar la muerte de Kurt Cobain. Y me colgué recién porque aparte abro en un momento, ¿ves? Donde dice, dice Kurt Cobain, cada vez que tragaba un bocado de comida sentía un dolor atroz que me daba náuseas y ardores en la boca del estómago. Una cosa que no se sabe de la vida de Kurt Cobain es que él era anoréxico y bulímico también, tenía muchísimos problemas de alimentación que de alguna manera condujeron a sus problemas con la droga después. Y es un aspecto no explorado, ¿viste? Los problemas de alimentación en los hombres. Por lo general están siempre explorados en las mujeres. Y él tenía mucho conflicto con su cuerpo, con la autopercepción de la imagen. Así que es un libro muy psicologista y basado en informes de médicos, en más de 400 entrevistas y en un detalle cotidiano pero muy impresionante de cómo era la adolescencia y la juventud de Kurt Cobain. El libro cuenta hasta su muerte. Y lo último que digo, el capítulo más impresionante es el que narra con detalle cómo estaba Kurt Cobain el día que grabó el famoso MTV Unplugged,
el que tal vez haya sido el más célebre de todos los acústicos de MTV, en un grado de nerviosismo y desconexión que uno no puede creer, después de haberlo visto tantas veces, que hubiera una tormenta tan grande en el interior de un artista como había en ese momento. Así que lo recomiendo muchísimo este libro, ¿eh? Heavier Than Heaven, más pesado que el cielo, de la biografía, salió así con título en inglés, curiosamente, de Charles Cross sobre Kurt Cobain. Bueno, me voy a meter en el Nos terreno... queda poco tiempo, Dani, me doy cuenta. Uy, 47. Me voy a meter en el terreno que más me gusta meterme, que es en el jazz. Ya habíamos comentado al pasar este libro, que es Miles Davis y Kind of Blue, la creación de una obra maestra de Ashley Cahn. Es un libro solamente sobre el disco. Y es un libro que trabaja minuto a minuto la sesión del disco. No sé si habrá músicas ahí entre los oyentes, pero es un libro ideal para los músicos, porque va trabajando momento a momento de qué manera se va construyendo este disco que probablemente sea el más icónico del jazz, de la historia del jazz. Piglia decía, y esto ya lo habíamos dicho, que en el siglo XX tenía dos escritores. Tenía a Kafka y obviamente al maestro Borges. Un filósofo contemporáneo, quizás vos conocés, se llama Daniel Meca, decía lo siguiente. Sí, o el doble de Daniel Meca, porque viste, Daniel Meca se sospecha de estar muerto. Tiene múltiples encarnaciones, Daniel Meca. Sí, sí. El siglo XX tiene dos músicos de jazz, Louis Armstrong y Miles Davis. Y ahí todo el resto a las duchas. En el sentido de que fueron los dos tipos que cambiaron la historia del jazz. Este disco entonces es una radiografía extraordinaria, tapadura, como nos gusta, sobre Kind of Blue, y además está lleno de fotos inéditas de las sesiones. Así que, como tenemos muy poquito tiempo, los invito a leerlo. Es un libro que es muy difícil de conseguir en librerías de acá, salvo que lo pidan por Mercado Libre, porque es un libro español. Pero recomiendo muchísimo Miles Davis o Kind of Blue, la creación de una obra maestra, el disco o uno de los discos más extraordinarios del jazz de todas las épocas. Bueno, yo voy con mi último libro, pero queda un bonus track todavía, que es el disco. Y el libro no lo tengo en físico acá, porque lo tengo en mi estudio y no lo tengo a mano. Es el mejor libro sobre música o de análisis musical que yo leí en muchísimo tiempo. Y tengo que hacer una confesión. ¿Cómo se dice en el derecho? Confesión de partes, relevo de pruebas. Es el libro al que más le afané en los últimos años para escribir notas. Es Retromanía, de Simon Reynolds, que tiene un subtítulo revelador que no dice que no requeriría de nada más que leer el subtítulo. Es La adicción del pop a su propio pasado. Es un libro fantástico. Simon Reynolds es crítico musical, es periodista musical, y acá salió editado por Caja Negra, que saca muy buenos libros de música. Me acuerdo el de la historia de la música disco, me acuerdo el análisis de la influencia cultural de Michael Jackson, que se llama Jacksonismo. Pero Retromanía, es un informe un análisis muy erudito sobre cómo la música pop, incluye acá al rock también, murió y solo reverenciamos el pasado, no hay producción nueva, ¿no? Entonces habla de las bandas tributo, de los discos recopilatorios, de los MTV Unplugged, de las colecciones de grandes éxitos, de las giras, de las despedidas y las giras regreso, de cómo la única celebración actual de la música se enfoca en revivir el pasado, de películas como, todavía no se habían filmado, pero Rocketman o Rapsodia Bohemia, de cómo la música únicamente se dedicó a reverenciar el pasado, con un montón de análisis, con un montón del lugar, de reflexiones acerca del lugar de la copia, la imitación, la perpetuación en el arte. ¿Cómo es posible que no aparezcan cosas nuevas que no sean copias, imitaciones o reproducciones de las cosas del pasado? Y en definitiva, el libro, que es extraordinario, Retromanía, la adicción del pop a su propio pasado, termina con una pregunta muy inquietante que es, ¿qué nos va a pasar cuando nos quedemos ya sin pasado que reverenciar? Cuando ya todo esté homenajeado, ¿no? Entonces,
Y lo mismo se aplica al mundo del cine, ¿no? Yo me dedico, en general, o me he dedicado más al cine que a la música. Digo, todas las expresiones artísticas de la época son secuelas, segundas partes, reboots, reloops, refloops, reloops, todas historias que ya conocemos y películas que se vuelven a hacer, historias de nuevo, y ahora vuelven a hacer Harry Potter desde el comienzo. Es mentira, ¿eh? Fanáticos, es un ejemplo. Vuelven a hacer El Hombre Araña, vuelven a hacer una de Batman que vuelve a empezar, ¿no? A contar historias que ya se contaron, Jurassic Park, y quieren hacer ET de nuevo ahora. ¿Cómo quieren hacer ET de nuevo? Entonces este libro, que si bien está enfocado en la música, se aplica a cualquiera de las expresiones de la cultura popular, habla de eso, ¿no? De la adicción al pasado que tiene la cultura popular y del agotamiento, de la planicie creativa que estamos viviendo en esta época y que hace que solo copiemos, imitemos o reproduzcamos cosas que ya se hicieron. Es sensacional, amigos, se los recomiendo con fervor, Retromanía. En realidad no se los recomiendo tanto porque si lo leen se van a dar cuenta que todas las ideas de mi nota las afano de acá. Así que no lo lean, déjenmelo a mí, así puedo seguir copiando, Dani. Acá, por la cucaracha me dicen, con Harry Potter no se bromea. Sí, es verdad, es verdad. Por eso hice la aclaración, que lo puse solo como ejemplo. Pero ¿a ustedes les parece que falta mucho o falta poco para que para que rebooteen el universo de Harry Potter con nuevos actores y nuevas cosas? Lo van a remasterizar seguramente la primera película, ¿viste? Van a empezar así. Por favor. Vamos con mi quinto libro. Un libro, Martropía. No sé si vos llegaste a conocer el autor porque fue colega en Clarín. Ya no dejó de trabajar en Clarín hace mucho tiempo, es Juan Carlos Díez. No coincidí con él, no. Juan Carlos Díez, fue periodista de Clarín muchos años y amigo de Spinetta. Él escribe tempranamente un libro de conversación, se llama Martropía, Conversaciones con Spinetta. La tapa es un dibujo de Spinetta. Si no me equivoco, el último disco que sacaron ahora, Postmortem, que sacan sus hijos y varios músicos, es bastante similar la tapa, pero en rojo, si mal no recuerdo. Bueno, es un libro de entrevistas de conversaciones con Spinetta, donde pasa de hablar de las composiciones en la calle Ribeño, bueno, de John Cage, de los Beatles, no sé, digo, estoy buscando acá al azar sobre Bob Dylan, sobre la metamorfosis de Kafka, digamos, es un viaje muy interesante, bueno, de Artaud, obviamente, ¿no? Es un viaje muy interesante al mágico y misterioso tour de la cabeza del Flaco Spinetta y de cómo fue evolucionando su música y la literatura dentro de su música, porque me parece que en Spinetta es un músico donde la literatura tiene, quizás como en Bob Dylan, ¿no? O digamos, tiene esa potencia, ¿no? Y esa preocupación por una lírica que esté a la altura también de la música. Por eso, digo, no tenemos muy poquito tiempo, 30 segundos, pero recomiendo muchísimo para repasar la vida de Spinetta, Martropía. Hay varios libros de Spinetta, sobre todo Postmortem, pero recomiendo en particular este, porque lo más interesante es cuando habla directamente él, ¿no? Y bueno, después uno saca sus propias conclusiones, pero está bueno escuchar a ver qué tiene que decir. Quiero destacar la presencia acá de dos amigos. Uno, Eugenia Sicabo, que dice, me estás engañando, Nicolás. Jamás te podría engañar, cachorra. Ella es mi cómplice con señaladores, mi mejor amiga libresca, la amo, la cuarentena nos tiene separados en este momento, pero ya nos vamos a volver a encontrar para hablar de libros y de la vida. Y también quiero destacar la presencia acá de @Mati Lertora, Matías Lertora, más conocido como El Chacal. A las 7 de la tarde, en una horita y moneda, vamos a hacer un vivo en @Mati Lertora, porque él me invitó a conversar para hablar de cómics y de cine. Así Nico, que, sí. Creo que vos me estás engañando ahora con Eugenia Sicabo, ¿eh? No. Sí. No. A dos puntas no, por favor. Pero ella llegó antes a mi vida, ¿eh? Te quiero, cachorra, te quiero. Ves que vos también volvés al pasado siempre, ¿eh? Siempre, es el mito del eterno retorno. Pero la cuestión es que si tienen la idea delirante de querer seguir escuchándome después de 2 horas de radio y 1 hora de vivo de Instagram, a las 7 hablamos con Matías Lertora y me despido con esto, Dani. Mi disco, The Velvet Underground y Nico, producidos por Andy Warhol, sobre todo porque soy un gran fanático de la ciudad de Nueva York. Este disco para mí es la banda de sonido de Nueva York
y es la banda de sonido de Un Día, porque este disco, en la voz de Nico, fallecida lamentablemente, se vuelve más dulce que nunca la canción Sunday Morning. Es una oda a Nueva York y a los domingos este disco. Así que es mi elegido para cerrar nuestro vivo de hoy. Bueno, yo no tengo el disco físico acá, pero quería recomendar mucho escuchar en estos días a Nina Simone. Extraordinaria, extraordinaria música, y me parece que junta, junta dos elementos muy interesantes, que es la música clásica con el jazz, ¿no? Y, perdón, la música clásica sí, con el jazz, precisamente. Si vos escuchás algunos de los temas más tradicionales de ella, vas a ver que vas a encontrar los elementos de formación clásica que tenía en su vida. Y recomiendo muchísimo el documental ¿Qué le pasó a Nina Simone? What Happened to Nina, creo que What Happened to Nina Simone, que lo produjo Netflix, y que muestra desde un lugar muy, muy, muy nítido cómo es el deterioro emocional y mental de ella por dos razones. El primero es por la violencia de género que sufre por parte de que su marido, su representante, y después por los niveles de explotación a los cuales está sometida para tener conciertos que le impiden componer y le van deteriorando permanentemente la salud. Y luego la vida de ella está muy marcada por los acontecimientos centrales de Estados Unidos, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado de Estados Unidos, sobre todo en la lucha por los derechos civiles de los negros, ¿no? Y ella se va a convertir por momentos y durante un tiempo muy importante como en un ícono y una voz de esa lucha, y ella comentaba bastante que estaba a la izquierda de Martin Luther King, ¿no? Digamos, naturalmente apoyaba todo ese movimiento, pero ella se consideraba una gran revolucionaria. Y acá Dani, me trajeron, porque no quería ser menos, ese no cabe en ningún anaquel. no quería ser menos, mi disco harto. Y para mí el mejor tema de Spinetta, porque quiero polemizar, que es Starosta, el idiota. Que está Dani, acá. querido, nos queda menos de un minuto antes de que se corte. Un placer siempre compartir el domingo con vos. ¿De qué hablamos el domingo que viene? Te toca elegir a vos. Autores ingleses. Me encanta, ¿Te gusta? me encanta. Bueno, el domingo que viene entonces a las 5 de la tarde, autores ingleses. Vamos a guardar en vivo para que lo puedan ver durante todo un día acá y vamos a subir una foto con los libros de los que hablamos en nuestras respectivas historias. Una alegría pasar el domingo con vos, Dani Meca. Sí, además como la cuarentena va a llegar hasta enero, más o menos. Sí. Supuestamente el domingo que viene es el último día de la cuarentena, 10 de mayo, pero... Nos vamos, hasta el domingo que viene. Chau, Nico, hasta el domingo. Chao, Dani.